No recuerdo cuánto tiempo estuvimos allí, enterrados entre los restos del avión. Solo sé que, cuando abrí los ojos, la nieve ya había comenzado a cubrirnos como si quisiera tragarnos también. A mi lado, Lucía respiraba con dificultad, su rostro pálido apenas visible bajo una capa de escarcha. Todo lo demás, el metal retorcido, los cuerpos inmóviles, el olor a combustible y sangre, era un silencio que dolía más que cualquier grito. Pensé que habíamos sobrevivido, pero a medida que las horas se convertían en días, empecé a notar algo que no pertenecía al frío ni al hambre. A veces por la noche escuchaba pasos o suspiros arrastrándose entre la ventisca. No lo dije en voz alta, no podía. Lucía aseguraba oír mi nombre repetido con un tono que no era humano. Yo le mentí. Le dije que era el viento, aunque yo también lo había escuchado. Era una voz quebrada, como si viniera desde debajo de la nieve. Cuando al fin nos rescataron, pensé que el infierno había terminado. Nos envolvieron en mantas, nos dieron té caliente, nos llamaron milagro. Pero cada noche, cuando el silencio vuelve, todavía los oigo. Los que quedaron allá arriba, los que la montaña no soltó, siguen llamándonos por nuestros nombres. Mi nombre es Adrián Rivas, y lo que voy a contar no figura en ningún informe del accidente de 1928. Los periódicos dijeron que solo 2 sobrevivimos, pero nadie escribió lo que trajimos con nosotros desde la montaña. Antes de continuar, si estás escuchando esto en Medianoche Eterna, suscríbete, deja tu like y cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este relato. No sabes cuánto ayuda a mantener viva esta oscuridad compartida. Aquella tragedia quedó sepultada bajo metros de nieve y silencio, pero el silencio nunca fue completo. Lucía y yo logramos llegar hasta un campamento de mineros, medio muertos, delirando por el frío. Nos abrazaron, nos dieron cobijo, nos decían que éramos bendecidos. Pero yo lo sabía desde el primer día. No salimos solos de esa montaña. Había algo más con nosotros, algo que nos seguía desde el momento en que dejamos atrás a los demás cuerpos congelados. Cada vez que intento dormir, escucho de nuevo la nieve romperse, el metal hundirse y esas voces susurrando nuestros nombres, como si quisieran recordarnos que no fuimos los únicos que sobrevivieron y que tal vez, en el fondo, nunca dejamos de estar allí. El avión cayó al amanecer, una explosión breve, seguida de un silencio tan espeso que parecía otro tipo de sonido. Abrí los ojos entre una nube blanca, un olor a queroseno y la certeza inmediata de que no debía estar vivo. A mi alrededor, los cuerpos eran figuras retorcidas, inmóviles, mezcladas con la nieve. Lucía estaba a unos metros, atrapada por un trozo del fuselaje. Cuando logré sacarla, ella no gritó, solo me miró, con una calma que me heló más que el viento. Pasamos el primer día buscando abrigo y restos de comida. La noche cayó rápido y con ella una oscuridad que no tenía forma. No había estrellas, ni luna, ni horizonte, solo el rugido del viento y un eco que parecía repetirse dentro de mi cabeza. No dormimos. Lucía me tomó la mano y susurró, ¿escuchas eso? Yo fingí no oír nada, pero lo escuché. Un crujido leve, un arrastre en la nieve, como si alguien caminara alrededor de nosotros. Salí de los restos del avión y grité nombres, los de los pasajeros, los de los compañeros de vuelo, incluso el mío. El eco respondió, pero no como debía. Respondió con mi propia voz, un segundo después, deformada por el aire. Esa noche soñé con ellos, con sus rostros cubiertos de escarcha, con sus ojos abiertos, mirando hacia mí. Al despertar, la nieve dentro del avión estaba marcada con huellas, solo que no eran nuestras. Los días siguientes se mezclaron entre hambre y delirios. Lucía comenzó a hablar con alguien que no veía. Decía que un hombre le decía que debíamos volver por los demás. Yo la golpeé, le grité,
Le rogué que parara, pero ella sonreía, como si reconociera una voz familiar. En la cuarta noche vi algo moverse entre los restos, una sombra doblada, imposible, que se arrastraba sin dejar rastro. La nieve se hundía, pero no se levantaba. Cuando la toqué, desapareció, y en su lugar encontré una bufanda, la de Lucía, pero ella dormía a mi lado. Esa fue la primera vez que pensé que la montaña no quería dejarnos ir, y que los muertos tampoco. A partir del quinto día, la montaña empezó a hablar, no con palabras, sino con un rumor profundo, una vibración que se colaba por mis huesos cuando el viento se detenía. Lucía decía que era el corazón del hielo. Yo prefería no darle nombre. Dormíamos en turnos, encendidos por un fuego débil, hecho con pedazos de asientos y papeles empapados. Cada noche el fuego se apagaba antes del amanecer, aunque juraba haberlo dejado vivo. Era como si algo soplara sobre él mientras dormíamos. A veces despertaba y veía huellas que se alejaban del avión. Parecían mías, pero eran más largas y profundas. Lucía ya casi no comía. Pasaba horas observando el horizonte blanco, inmóvil, con una sonrisa que no conocía. Cuando le pregunté qué veía, me respondió: «Nos están esperando». «¿Quiénes?». «Los que no te dejaron morir». Aquella noche soñé que la nieve se movía como un mar. Debajo, cuerpos flotaban, girando lentamente, todos mirando hacia arriba. Cuando uno de ellos abrió los ojos, eran los míos. Desperté empapado, el corazón martillando. Lucía no estaba. Salí corriendo, gritando su nombre entre el viento. El eco devolvió mi voz, pero no era mía, era la suya, Lucía, repitiendo mi grito desde todos los rincones de la montaña. La encontré al amanecer, descalza, con los labios partidos. Decía que había seguido una luz, que alguien la llamaba con mi voz. «Era tú, Adrián, pero más viejo», murmuró. Yo quise creer que deliraba, pero algo en su mirada me hizo callar. El cielo amaneció de un azul irreal, casi metálico, y por primera vez vi algo en el aire, pequeños fragmentos negros flotando entre la nieve. No era hollín, parecían cenizas, pero no de fuego. Esa mañana oímos un motor. Un avión sobrevoló la zona. Salimos corriendo, agitando pedazos de tela, gritando hasta sangrar. El avión dio una vuelta y desapareció. Lucía se arrodilló y empezó a reír. Su risa sonaba como los susurros que oía cada noche, y supe que, aunque el rescate llegara, la montaña ya nos había reclamado. El rescate llegó el 10º día. Hombres con trineos, abrigos gruesos y rostros ocultos por máscaras de lana. Recuerdo que uno me tocó el hombro y dijo: «Tranquilo, ya estás a salvo». Pero su voz sonó distante, hueca, como si viniera desde dentro de la montaña. Nos envolvieron en mantas, nos dieron comida, agua. Lucía no habló durante el descenso, solo murmuraba algo entre dientes, un ritmo repetitivo. Yo alcancé a oír una frase: «Si los olvidas, volverán». Nos llevaron a un hospital en Santiago. Nos llamaban Milagro. Había flashes, reporteros, sonrisas falsas, pero cada noche, en la habitación blanca, el mismo ruido regresaba, un susurro que se deslizaba entre las paredes, lento, como respiración. Una enfermera dijo que hablaba dormido, que pronunciaba nombres. Yo no recordaba ninguno, hasta que un día, al mirarme en el espejo, noté algo en mi reflejo. Había escarcha en mis pestañas, y detrás de mí, una figura inmóvil. Me giré. Nada. Pero el cristal seguía mostrando aquella sombra, una silueta agachada con la cabeza ladeada, como un cadáver congelado. Lucía empeoró, la escuchaba llorar por las noches, pero cuando entraba en su habitación, la encontraba de pie frente a la ventana, mirando la nieve caer. Una vez me dijo: «¿Lo oyes? A veces la nieve todavía nos llama por nuestros nombres». Intenté convencerla de que era trauma, fiebre, memoria rota, pero en mis sueños la oía a ella gritar,
y siempre terminaba con el sonido del metal torciéndose, el mismo de aquel día. Una noche desperté empapado, con las sábanas llenas de cristales diminutos de hielo. La ventana estaba cerrada. El reloj detenido a las 4:17, la misma hora en que caímos. Intenté escribir todo, recordarlo, convertirlo en lógica, pero la lógica no existe cuando el frío te sigue respirando en la nuca. Y cada vez que alguien decía accidente, sentía que la palabra era demasiado pequeña. No fue un accidente, fue una llamada, y nosotros respondimos. 2 semanas después del rescate, Lucía desapareció del hospital. La enfermera dijo que la vio salir descalza, con el camisón arrastrando nieve, pero era verano en la ciudad. No había nieve en kilómetros. La policía nunca la encontró. Solo hallaron su bata húmeda, con olor a tierra congelada. Esa noche el viento se levantó y, por un instante, juré oír su voz junto a mi cama. Fui a los Andes, contra todas las advertencias. No podía dormir, no podía pensar. El silencio de la montaña me llamaba como una deuda. Subí solo, con una linterna, y cada paso se sentía como si alguien lo repitiera detrás. En el lugar del impacto todo estaba igual. El fuselaje oxidado, los asientos cubiertos de hielo, las huellas borradas. Pero había algo nuevo. Una hilera de pequeñas marcas alrededor, como si alguien hubiera caminado en círculos muchas veces. Dejé caer la linterna. La luz iluminó algo en el suelo. Una trenza de cabello. Era la de Lucía. Estaba congelada, recta, como si aún la sostuviera el viento. Entonces la escuché. Mi nombre, dicho con una voz que conocía y no conocía al mismo tiempo. Salía del interior del fuselaje, de ese hueco negro que una vez fue refugio. Entré. Todo seguía como antes, pero más pequeño, más torcido. El aire olía a hierro y ceniza, y allí, en la pared, alguien había escrito con la punta de un cuchillo. «Nadie deja la montaña». Me arrodillé. No sé si recé o si lloré. Solo recuerdo que al cerrar los ojos sentí el mismo frío antiguo deslizarse sobre mi rostro, como una caricia invertida. Al abrirlos, la linterna ya no funcionaba, pero la oscuridad tenía luz propia y en ella decenas de siluetas, quietas, mirándome. No corrí, porque ya no sabía si estaba soñando, recordando o volviendo a casa. No sé cuánto tiempo pasó desde esa noche. A veces creo que nunca regresé de la montaña. Otras que sigo atrapado en el momento exacto del impacto. Dicen que me encontraron vagando cerca del valle, deshidratado, delirando. Pero cuando desperté en el hospital, ya no reconocía las voces. Todo sonaba igual. El viento, los suspiros, los pasos. Un médico me preguntó qué recordaba. Le respondí que nada, mentí. Recordaba cada segundo, cada sombra, cada nombre que el hielo me susurró. En las noches el frío regresa. No importa cuántas mantas use, siempre se cuela por debajo, lento, como una advertencia. Los periódicos dejaron de hablar del accidente, pero a veces algún viajero desaparece en el mismo tramo de montaña. Dicen que oyen voces antes de que la tormenta los trague. Una vez escuché una grabación. Un rescatista había captado un sonido extraño entre las frecuencias del viento. Era un murmullo bajo, repetitivo. Mi nombre y el de Lucía. Quise destruirla, pero no pude, porque una parte de mí sabía que esas voces no pedían ayuda. Solo me recordaban algo que nunca debí olvidar, que yo también quedé allá. El espejo del hospital se empaña cada vez que respiro, y cuando el vapor se disipa, hay huellas, pequeños dedos marcados desde el otro lado del vidrio. A veces las cuento, siempre son más de 2. Y cada noche, cuando el silencio cae, vuelvo a escucharla, Lucía, su voz arrastrada por la nieve, llamándome desde un lugar que ni el rescate ni la razón pueden alcanzar. «Adrián, la montaña no nos dejó ir». Muchos años han pasado desde aquel accidente, pero el frío nunca se fue. No está en mi piel, está en mi memoria.
Y cada invierno, cuando la nieve cubre los tejados de Santiago, cierro los ojos y oigo de nuevo el crujido del metal, el viento quebrándose y los nombres, siempre los nombres. Los médicos dicen que es trauma, que la mente intenta darle sentido a lo que no puede aceptar, pero yo sé la verdad. A veces, cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa, escucho algo detrás de mí. El sonido leve de pies descalzos sobre nieve inexistente. Un susurro, casi un rezo, que repite mi nombre con voz de hielo. Y entonces lo entiendo. Nos rescataron, sí, pero no del todo, porque algunos lugares no se abandonan nunca, y algunas montañas, cuando toman tu nombre, nunca te lo devuelven.